Señor, te seguimos adorando, seguimos cantándote como cantábamos. Tú eres santo y te glorificamos por eso. Señor, ¿quién delante de su presencia, Padre amado, no puede conmoverse? Y te damos gracias, Señor. Gracias porque solo en sus planes usted nos permite estar hoy en Pedrezuela, Señor, congregándonos, buscando tu rostro, Señor. Nuestro deseo, Señor, es buscar tu verdad. Señor, buscar tu corazón, tu mente. Queremos conocerte, Señor. Queremos que tú nos hables, Dios. Señor, no hay nadie de nosotros que pueda decir o aportar algo de manera propia. Toda bendición, toda buena dádiva procede de ti, Señor, y es por eso que buscamos tu rostro, Señor. No queremos las opiniones humanas de nadie, Señor. Nosotros queremos que tú ordenes tu pueblo, que tú ordenes tu iglesia, Señor. Y Padre, para una sociedad caída, para pecadores como nosotros, eso es tan difícil. De hecho, según tu palabra, no es difícil, es imposible, Señor, y es por tanto que pedimos en humildad, en temor reverente a ti, Señor, que tú nos ilumines el entendimiento por medio de tu palabra. Señor, que tú nos transformes, que tú nos cambies, pero también que tú afirmes nuestro caminar, que tú afirmes nuestros pasos, sigas dando convicción a nuestra vida en ti. Señor, solo usted es el buen pastor. Solo usted tiene la forma perfecta y las palabras perfectas, y es por eso que queremos buscarlas en ti, Señor. Permíteme ser fiel con mis hermanos. Permítenos a todos, Señor, unánimes, poder adorarte. Pero no solo estando sentados, escuchando, sino teniendo un corazón receptivo, Señor. Teniendo un corazón que ame y que abrace tu palabra, que no la cuestione. Un corazón que se deje moldear por ella. Haz tu obra en nosotros, Señor, y permítenos desechar lo que tú no quieres. Y eso incluye lo de nuestra mente. Pero permítenos abrazar, amar, besar todo lo que proviene de ti. Y para eso necesitamos que tu Espíritu trabaje en nosotros, Señor. Todo esto te pedimos, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué pensarías si yo te digo, hoy no quiero aprender a conducir porque no quiero chocar? O te dijera, bueno, no quiero aprender a cocinar porque no quiero quemarme con el fuego, o no quiero cortarme un dedo mientras manejo un cuchillo. No, bastante mediocre mi comentario, ¿verdad? Bueno, tiene esta misma lógica y eh, tiene dificultades tremendas, sobre todo nosotros que vivimos en Pedrezuela, si no conduces, sé que hay buses y todo eso, pero hay gente que no puede llegar o aquí por el horario de los buses, etcétera. El punto es que mi comentario es bastante mediocre, básicamente, si yo afirmara eso. No quiero hacer algo, no quiero aprender algo por medio a fallar. Bueno, tristemente, sé que no soy el único. Más de alguno ha escuchado a algún cristiano decir, no quiero saber más de la palabra del Señor porque no quiero estar más en pecado. Bueno, tiene la misma lógica, hermano. Una lógica básicamente mediocre. Eso es un error. Eso es algo que no debemos creer o no debemos abrazar. Todo lo contrario. Y el texto del día de hoy nos apunta y nos lleva, nos empuja al crecimiento, al esfuerzo que el creyente debe hacer. En esta mañana estaremos considerando el texto de Tito, capítulo 2. Seguimos en esta unidad de pensamiento del versículo 7 al versículo 10. Vamos a estar avanzando y continuar lo que comenzamos la semana pasada. Dos razones concretas, dos formas concretas, perdón, dos maneras concretas de agradar al Señor. Dos maneras concretas que tenemos los cristianos de glorificar a nuestro
Señor. ¿Quieres tú agradar al Señor? Preguntábamos la semana pasada. Amén. ¿Puedes decir amén? Bueno, tenemos dos maneras concretas. Vamos a leer Tito capítulo 2 versículos del 7 al 10. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Muy bien, antes de comenzar a ir de nuevo, permíteme otra vez tomarme el tiempo, tal como lo hicimos la semana pasada, de clarificar que, hermano, una cosa es el proceso de salvación en la vida de una persona y eso es única y exclusivamente por gracia. Por gracia. No hay nada que tú puedas hacer para ser digno de recibir la salvación. Eso solo lo hace Cristo. Porque por gracia somos salvos y esto no es de nosotros. Para que nadie se gloríe. No hay nada que tú aportaste en la salvación. Y como diría un reformador, lo único que aportamos en la salvación es el pecado que lo hizo necesario. Todo lo demás es mérito exclusivo de Dios. De tal manera que, en efecto, la salvación el Señor la dio cuando aún éramos pecadores, como dice Romanos, y así tenemos toda la palabra del Señor. Dios, toda buena dádiva. Tienes que creer, muchos dicen, sí, pero la fe también es un don de Dios, también proviene de Él. Y por medio de su palabra. Y la palabra no la inventamos nosotros, la inventó el Señor, etc. Sí, está todo redundando en Él. Sin embargo, el proceso de crecimiento de la vida espiritual de un creyente no es automática. No es que debes quedarte ahí sentado en el sofá esperando el Señor me hará crecer. No, el Señor dio métodos de gracia para que tú y yo, mi querido hermano, creciéramos. Como el congregarnos, el leer la palabra, el orar. Y estamos teniendo también cada ciertas semanas, nuestro querido hermano Joao, tan diligente y ejemplarmente, está dando disciplinas espirituales, métodos de gracia que el Señor nos ha dejado para que mediante las disciplinas espirituales podamos crecer en santidad. Porque como decía, una cosa es el proceso de salvación y otra cosa es el proceso de santificación, el de ser santos, el crecer a la altura del varón perfecto, y para eso debemos esforzarnos mucho. ¿A que sí? Para eso hemos de poner y hemos de disciplinar nuestra carne, nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Oye, hermanos, esto es como lo tan sencillo. Pastor, tengo la dificultad de permanecer despierto durante las predicaciones. No sé si alguien ha tenido ese desafío, sí o solo yo. ¿Cierto? Tengo esa dificultad. ¿Qué puedo hacer? Porque yo oro mucho, pero estoy orando y me duermo. Te voy a decir algo muy espiritual. Disciplínate acostándote con más tiempo. Duerme más la noche anterior. Eso es plenamente espiritual. ¿Por qué no va a ser espiritual? Si tú te has acostado a las 3 de la mañana, pues un poco más difícil que estés despierto cuando alguien esté dando la palabra del Señor. ¿Verdad? ¿Dónde comienza el culto, por tanto, para la vida del cristiano? El día anterior. ¿Y por qué estamos diciendo esto, mis queridos hermanos? Porque lo que vamos a ver el día de hoy pertenece a la parte, al proceso de santificación, a lo que tú y yo debemos esforzarnos por crecer. ¿Y por qué queremos clarificar esto? Porque si tú no entiendes los textos del día de hoy, tú vas a creer que haciendo lo que el texto del día de hoy nos está exhortando, empujando a hacer, va a ser un método por el cual tú ganes la salvación, y eso sería un tremendo error y herejía. Queremos que tú entiendas que los cristianos, los que hemos sido salvos por la gracia del Señor, somos llamados a abundar en lo que veremos el día de hoy para poder crecer en santificación, un crecimiento que da solo Dios, pero que en consecuencia y plena coherencia Dios lo va otorgando por medio de estos métodos de gracia que Él nos dejó. Lo vimos con mayor amplitud la semana pasada y hoy, que la continuación de esto no queremos obviar lo obvio. Queremos dejar todo esto en claro. ¿Y qué es lo que estamos dejando en claro? Hemos estado estudiando Tito y Tito comienza a dar, mis queridos hermanos, las directrices. Pablo le da a Tito las directrices de cómo debe ordenar y plantar iglesias en la terrible isla de Creta,
donde habitan los cretenses, los cretinos estos, los que estaban llenos de hipocresía, gente que decía ser cristiana, sin embargo su comportamiento dejaba mucho que desear. Y esto partía desde el liderazgo. Versículo 5, el capítulo 1, por esta razón te dejé en Creta para que establecieses, ordenases lo que era deficiente. Y lo primero que era deficiente era el liderazgo en una iglesia. Como hemos dicho reiteradas ocasiones, si el liderazgo de una congregación no está apuntando, no está caminando de manera saludable y sana, no hay mucha esperanza para el resto del rebaño que le sigue, ¿verdad? Es por eso que vimos 5 elementos no negociables en la vida del liderazgo. Que sea pureza sexual, marido una sola mujer, que tenga un probado liderazgo familiar, que sus hijos estén en sujeción, como dice el texto, versículo 6, versículo 7, que sea irreprensible, que no que nadie le va a decir nada malo, sino Pablo ni Jesucristo califican para esto, sino que nadie pueda comprobar lo malo que se dice de ellos, porque viven en integridad, que tengan un carácter aprobado, que sean firmes, serios. Y estuvimos viendo estas características. Y por último, que también tengan la capacidad de enseñar, porque en eso reside gran parte del ministerio de un líder, en enseñar la palabra del Señor, aconsejar con la palabra del Señor, evidenciar a todos la palabra del Señor. ¿Y por qué esto era necesario? Y ponga atención aquí, especialmente aquí, porque es una de las razones que nos va a dar nuestro texto, porque versículo 10, hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y vimos que hay muchos y proliferando falsas enseñanzas y falsos maestros. Como hemos dicho, la palabra nunca nos advierte que van a haber muchos buenos maestros, sino que nos dicen que van a haber muchos malos maestros. Y hemos de estar atentos, y esto es responsabilidad de todos. Leímos la semana pasada Romanos 16, 17. Hermanos, os exhorto a todos, no solo al liderazgo, que todos estemos atentos, porque así como un mal líder o un falso maestro es responsable y va a tener que dar cuenta de cada palabra profana que sale de su boca, tú, mi querido hermano, vas a tener que dar cuenta si has seguido a un mal líder. Es por eso que toda la congregación debe estar atentos y prestar atención a qué se está enseñando, cómo se está enseñando y quiénes están enseñando. No es función de cualquiera. Son 5 elementos no negociables, recuerde usted. No estamos jugando con eso, no somos transigentes. No es que somos amorosos y hay que tolerar. No hay nada más amoroso que la verdad. No somos más amorosos que Dios. Así lo estableció Dios y así queremos que Dios levante líderes en medio de la congregación. Amén. Eso es, hermano, esto no es lo óptimo. Versículo 7, esto no es ideal. Fíjese usted que dice el versículo 7, es necesario. Es necesario. Y en este contexto estuvimos viendo una serie, el capítulo 2, lo que implica ser una iglesia sana. No solo tiene líderes sanos, sino una iglesia sana. Y estuvimos viendo que Pablo lo dividía a Tito en 4 grupos de personas. Hombres adultos, mujeres adultas, mujeres jóvenes y hombres jóvenes. ¿Verdad? Y vimos qué es lo que Dios esperaba de cada uno de nosotros. Estuvimos detallando lo que es una iglesia sana. La semana pasada estuvimos viendo el último de ellos, que versículo 6 exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, es decir, que tengan la cabeza bien amueblada, que piensen con discreción. Y recuerda tú, mi querido hermano, joven no necesariamente quiere decir un adolescente. No, las mujeres jóvenes, si tú te fijas del versículo 4, ya tienen hijos, ya están casadas, siguen siendo jóvenes. Queremos enseñarles a que vivan la vida. Queremos enseñarle a un joven, hey, debes ganarte el alimento con el sudor de tu frente. Debes pensar con cordura. Debes pensar en el matrimonio. Debes pensar en todo lo que un hombre espera también de un hombre adulto. Y queremos que esto lo enseñen hombres adultos de la congregación, que sean ejemplo. Que como estuvimos viendo. Y ahí tiene una plena coherencia. Y si todo esto sucede, hermano, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a tener una iglesia madura. Una iglesia robusta, fuerte. Una iglesia que va caminando a paso firme hacia la voluntad de Dios. Y eso es lo que queremos. ¿Queremos ser así, iglesia de Pedrezuela? Ese debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo. Y por tanto, queremos aferrarnos a esto y pedirle al Señor que esta debe ser nuestra oración. Ahora, permítame ir de vuelta y conectar todo esto. ¿Qué tiene que ver esto con los versículos 7 al 10 que acabamos de leer? ¿Cómo esto se va a suceder? Le dice Pablo a Tito,
cuando tú, Tito, te presentes a ti mismo como un ejemplo de buenas obras, como un ejemplo en todo, dice. De hecho, como decíamos la semana pasada en el texto original, en todo es lo primero que sale en el texto original y eso gobierna el resto. En todo tienes que presentarte. En todo, Tito, tú debes ser un ejemplo. En todo. ¿Y qué es este todo? Lo que ya mencionó. Tienes que ser un ejemplo en todo. ¿Qué es todo? Ser irreprensible. Que nadie pueda comprobar lo malo que se dice de ti. Porque es falso, porque es mentira. No porque no tengan argumentos, sino porque no existen argumentos. Porque eres un ejemplo de ser marido de una sola mujer. Eres un ejemplo de padre. Eres un ejemplo de carácter. Eres un ejemplo de enseñanza bíblica. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Y eres un ejemplo de que te alejas de los falsos maestros. Y eres un ejemplo, en este caso, para Tito, como un anciano, como un adulto en la congregación. Pero esto no es solo para Tito. Aunque en primera persona este texto es para Tito, lo ha inspirado el Espíritu Santo y ha permitido el Señor que soberanamente llegue a nosotros también. Está en su palabra. Entonces esa aplicación es directa a nosotros. Queremos ser ejemplos en la congregación, pero no solo en la congregación, sino en Pedrezuela. Permítame preguntar una vez más. ¿Queremos ser ejemplo en la congregación, no solo en la congregación, sino en todo Pedrezuela? Pues tenemos que ser ejemplo en todo. Tenemos que ser ejemplo en todo. Ejemplo, es la palabra tupos o tipos. Debemos ser un molde, debemos ser una imagen visual. Lo vimos la semana pasada, este proverbio árabe. Un buen maestro hace de los oídos ojos y de los ojos oídos. Y hay una plena coherencia entre lo que se enseña y lo que la gente ve. ¿Cómo está siendo nuestro ejemplo de buenas obras? Entonces, la primera manera concreta de cómo agradar a Dios es ser ejemplo de buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? ¿Cuáles buenas obras? Las que Efesios capítulo 2, versículo 10. En este texto que nos habla el versículo 8, versículo 9, que la salvación es por gracia. Llega al versículo 10 y nos dice que nos habla de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que sus hijos, los salvos, abundasen. Vosotros en otro tiempo erais pueblo. Efesios capítulo 2, versículo 10, mi querido hermano. Ese es otro texto. Entonces, el punto es este. Dios nos ha salvado por su gracia, no porque habían buenas obras en tu vida, sino porque el puro afecto de su voluntad y su amor. Sin embargo, Él tiene una expectativa de ti como hijo de manera personal, pero también de nosotros como iglesia. ¿Y cuál es esa expectativa? ¿Cuál es lo que Dios desea? ¿Quieres agradar a Dios? Muy fácil, haz lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que su pueblo abunde en buenas obras. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos creados? La razón, el propósito, para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él ya nos dijo además, ¿cuáles son estas buenas obras? Buenas obras. Queremos ser una iglesia, no solo que enseña, Tito capítulo 2, versículo 1, sana doctrina. No solo que tiene una enseñanza clara, coherente, cohesionada, de manera intelectual y que todos sus miembros lo entienden, sino que la practiquen, sino que salga del aspecto intelectual, impacte nuestra vida espiritual y aterrice en nuestra vida física, nuestra vida práctica. Si no, vamos a ser como esos que solo hablan. Padre Gatica, ¿conoce ese dicho? Padre Gatica. ¿Cómo dice? Padre Gatica predica, pero no practica. ¿No queremos ser estos? ¿Lo dije bien o lo dije en versión latina? ¿Cómo es? ¿Sí? Padre Gatica, predica pero no practica. No queremos ser esto. ¿Por qué? Queremos ser todo lo contrario. Queremos presentarnos ante la sociedad, ante nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, como ejemplo. Como ejemplo. ¿De qué? Nuevamente, buenas obras. ¿Y cómo hacemos esto, querido Pablo o Tito preguntando? Y nos dice, aquí nos describe la enseñanza mostrando integridad. ¿Cómo muestras integridad en la enseñanza? Fácil, solo enseñando
la palabra de Dios, punto. De manera clara, de manera coherente, de manera que, como una enseñanza no sería íntegra, un texto que enseñas contradice otro. No, tiene que ser un hilo conductor. La palabra del Señor solo tiene, en primera y última instancia, solo un autor, por medio de 36 hombres, más o menos, ¿verdad? Pero solo un autor y es Dios, es su mente, es su corazón. Hemos de enseñar la palabra del Señor en integridad, como dice. Integridad, y aquí nos lleva no solo a la pureza de la enseñanza, sino también a ser completo. De Génesis a Apocalipsis, completo, todo. Es por eso que hemos dicho, de texto a texto. Hay gente que yo mismo, en mi pecado, he tenido la tentación alguna vez de saltarme un texto. No, mi querido hermano, que dice Timoteo, toda la escritura es útil, toda la escritura es útil. Tiene provecho para la vida del creyente, no está ahí de perogrullo para rellenar hojas. No, hemos de enseñarla toda. ¿Y cómo? Con palabra sana e irreprochable, algo que no se puede cuestionar. Mucha gente no lo acepta, no lo cree, bueno, pero no puede abrir su Biblia y demostrar que está equivocado. Puedes no creerlo, está bien. Ya cada uno, ¿verdad? Pero eso es palabra sana e irreprochable. ¿De qué manera? Eso es, queremos hacer todo esto, enseñar siendo ejemplos, viviéndolo. Hay plena hermano, la sana doctrina y las buenas obras han de caminar de la mano. No las podemos divorciar. Así es, así debe ser siempre. Tristemente, hay muchos grupos y nosotros no podemos escupir al cielo y creer que estamos lejos de esto, que predican sana doctrina, pero aún la intelectualidad puede anidar corazones orgullosos. Aún el comprender y tener respuesta para todo puede anidar corazones engreídos, y eso es pecado. Eso no es un buen ejemplo. Eso no es lo que queremos. Queremos ser firmes, queremos ser serios, queremos ser íntegros, pero la integridad y la seriedad y la firmeza no está divorciada de la humildad, de la amabilidad, de la bondad, de la paciencia. Han de caminar siempre de la mano porque eso son buenas obras. Este es el punto de lo que está diciendo. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos hacer esto? Mi hermano, versículo 8, porque el adversario se debe avergonzar y no tiene que tener nada malo que decir de nosotros. Versículo 8. El adversario, aquí en la versión Reina Valera habla de el adversario y da más ilusión a que es el enemigo, Satanás, pero aún en el texto original no está hablando de él como artículo, sino o los adversarios se avergüencen. La gente, los enemigos de la fe, la gente que piensa distinto a lo que fuese. Todo adversario a lo que predicamos no tenga nada malo que decir de nosotros. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto si esa es la función del adversario, tanto por excelencia Satanás como por medio de la vida de las personas? Satanás es el calumniador, es el que anda hablando mal. Entonces, ¿cómo no va a hablar nada malo de nosotros? Permítame conectarlo con lo que hemos dicho, hermano. Va a pasar, va a venir gente y que por simplemente el hecho de querer no negociar la palabra del Señor, van a hablar mal de ti. Esto va a suceder. Esto es lo que Dios ha prometido para los cristianos. Todo aquel que quiera vivir de manera piadosa el Evangelio va a sufrir persecución. Va a tener gente que se le oponga. Eso va a pasar. Pero, Rodrigo, está yendo fuera del contexto. No, este contexto, mi querido hermano, mira, permíteme volver al capítulo 1, versículo 10, donde habla de los malos maestros, de los adversarios. Capítulo 1, versículo 10, porque hay muchos contumaces, ¿qué dice? Habladores de vanidad y engañadores. Son habladores, van a hablar mal. Y cuando decíamos en el versículo 6 de que un liderazgo debe ser irreprensible, decíamos, no es que nadie tenga nada malo que decir de ti. Eso va a pasar. Si no, Pablo no califica para ser un apóstol o un líder. Jesucristo mismo, que lo llevaron a la cruz por hablar mal de él. No, eso va a pasar, mi querido hermano. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Que aunque digan cosas malas, tu ejemplo es tan contrario,
tu vida es tan contraria que va a llegar un punto en que, ok, hablemos y si chocamos y hay ese ejercicio de poner las cartas en la mesa, el adversario va a llegar a sentir vergüenza porque tu vida demuestra todo lo contrario a lo que está afirmando. No hay nada malo que decir. Recuerdo tiempo atrás, tenía un hermano y este hermano fue acusado de manera falsa. Y le decían toda clase de cosas que los que le conocíamos medianamente bien, ni siquiera tenías que ser un muy íntimo de él. Sabías que era todo lo contrario. Decía, no, ama el dinero y el hermano era sumamente generoso y ese tipo de cosas. Y fue acusado y tuvo que ir a un juicio y finalmente tuvo que salir del círculo donde estaban acusando. Pero aún con todos los que esto significó, llegó un momento en que el Señor hizo justicia, lo puso en una posición mejor y el resto se avergüenza de lo que hizo. Ni la cara, y ahí empieza, no, perdón, es que yo creí que yo sentí que no. Eso es lo que va a pasar. La justicia es de Dios. Eso nos debe dar mucha esperanza. ¿Y esperanza en qué? A que perseveres en las buenas obras, pese a que te digan toda clase de males. ¿Quieres agradar a tu Señor? Sé ejemplo en todo de buenas obras, pese a que digan lo que quieran decir de ti y sea falso. ¿Qué va a pasar? Va a haber un juicio. En algún momento, tu propio adversario se va a avergonzar porque no va a tener cómo sustentar sus falsas acusaciones. Que digan de ti lo que sea, lo que sea, lo que sea, cualquier tipo de... Casi que ya no hay sorpresa. Del Señor es la justicia. Y Él no tarda su justicia. Primera manera concreta de agradar a Dios en todo es ser ejemplo en todo de buenas obras. Pero no solo esto, versículo 9, fijémonos lo que dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hermano, aquí tenemos palabras que es una especie de versículo 7 y versículo 8 de bisagra, es Pablo haciendo una transición. Pablo estaba hablando a los adultos, a las mujeres adultas, hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Luego comienza a hablarle directamente a Tito. Tito, tú debes ser así, esta es la manera en que tú debes enseñar. Pero ahora resulta que tenemos un pasaje en la cual Pablo comienza a dar instrucciones directas para los esclavos. Para los esclavos, exhorta a los siervos. Esta palabra siervo no está hablando de lo que hoy entendemos como un siervo, un servidor, no. Aunque a muchos no les guste, esta palabra aquí es la palabra dulos, que significa literalmente esclavos. Y Pablo, en el contexto en el que está escribiendo, hay esclavitud. En el Nuevo Testamento hay esclavitud. Santiago capítulo 1 también les escribe, capítulo 2 les escribe a los esclavos. Efesios capítulo 6 le habla a los esclavos, hay esclavitud. Y hermano, aquí el punto central no es muy difícil de procesar o de entender. Versículo 10. ¿Para qué tienen que ser buenos siervos, buenos esclavos y no responder y hacerlo de corazón y en amor? Y como nos exhortan tantos libros, para que adornen la doctrina. Vamos a hablar qué es eso. Pero no quería saltarme, y porque sé que hay muchos que tienen esta pregunta. ¿Por qué la palabra del Señor no condena la esclavitud? ¿Por qué la palabra del Señor no es? ¿Por qué Pablo simplemente no le escribió a los amos, que sería lo contrario a los dulos, los siervos, decir, les escribo a todos los amos a que dejen en libertad a sus siervos, o sea, esclavos? Eso es un tema bastante que puede generar mucha polémica en España, que tenemos un reinado o algo así, ¿cierto? O en Estados Unidos, donde el periodo de la esclavitud se vivió muy fuertemente. Es un tema controversial para algunos. Bueno, hermanos, no queremos hacernos los ciegos y no evitar este tema. ¿Para qué vamos a entrar en las cosas difíciles? No. Déjame darte algunas razones de por qué la palabra del Señor no condena la esclavitud. Por qué la esclavitud no es un pecado como tal. Y quiero que se entiende bien, permíteme terminar. En primer lugar, mi querido hermano, si nos preguntan a nosotros, aún los que vivimos en España, ¿cuál es el mejor sistema de gobierno? Probablemente todos diríamos democracia, porque vivimos en una democracia.
Recuerdo que tiempo atrás, también yo en mi inexperticia, llevaba muy poco tiempo aquí en España y le dije a alguien, oye, pero no todas las democracias son bíblicas. Casi me pega, ¿sabe? Casi una persona, no, mira, yo te digo, mira, en mi casa no soy muy democrático. Yo no le estoy todos los días preguntando a mi hijo, Edra, ¿qué quieres comer? Me va a decir Burger King todos los días. No, hay días que digo, tú te comes las lentejas y se acabó. No le estoy preguntando su opinión. Y ese es el asunto. No podemos creer que todas las democracias, eso es bíblico. Vamos a preguntarnos a todo lo que queremos para saber. Hermano, si nos preguntamos estos días que tenemos comunión y que nos quedamos a almorzar, qué gozo, bien. Y nos preguntáramos a todos, ¿qué quiere comer? ¡Buah! Tendríamos que tener un menú diferente por cada familia, por lo menos. Y dentro de cada familia ya habrían complicaciones. ¿Verdad? No, pues ese día preguntamos más bien a las hermanas que nos están sirviendo con amor, hermana, ¿qué podríamos cocinar? ¿Cierto? Sería un poco más prudente. Pero no es democrático. No lo es. Ahora vamos a la palabra del Señor, aún en el Antiguo Testamento. Imagínate tú a Moisés preguntándole al pueblo, ok, ¿dónde quieren caminar ahora? Se demoran 80 años en el desierto, no 40. ¿Imaginas tú, mi querido hermano? Entonces, no todo sistema de gobierno es bíblico, es democrático, ¿no? Y tampoco estamos diciendo que eso es pecado, no. Por lo tanto, no todo sistema jerárquico o decir que hay un rey o alguien que dictamina la voluntad es pecado. Y déjame decirte por qué. Y aquí estamos yendo al tema de la esclavitud y los siervos. En primer lugar, porque si tener un monarca, un jerarca, fuera pecado, Jesucristo es el mayor pecador, de hecho, no solo imputado. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Y tiene muchos siervos, ¿o no, iglesia? Somos siervos del Señor. Si eso fuera pecado, Él, de ciencia exacta, correcta, no posicionalmente, sino hubiese sido un pecador. Muchos dicen, sí lo fue porque cargó con nuestro pecado, sí, pero cargó estando en su plenitud de santidad. Y si esto fuera pecado, él no se hubiese sido santo, dice, algo pecó. Este sistema, hermano, por tanto, el tener, si es bueno o malo, vamos a dejarlo en el punto de el sistema jerárquico, monárquico, de gobierno, de tener un rey, puede ser la peor cosa que le pueda pasar a un pueblo si el rey es malo, si el rey es corrupto, si el rey es ladrón, etcétera, etcétera. Como varios ejemplos tenemos en la sociedad del día de hoy. ¿Verdad? Aún en democracia. ¿Verdad? Pero si el rey es bueno, si el rey se preocupa y da su vida por el pueblo, ¡qué bendiciones! Y eso es lo que tenemos los cristianos. Un rey que se desvive, que tiene una voluntad buena, agradable y perfecta, que da su vida por su pueblo y que quiere llenarlo y colmarlo de bendiciones espirituales en las regiones celestiales. Eso es lo que tenemos. Por lo tanto, este sistema de gobierno es tan malo como su rey o es tan bueno como su rey. Por lo tanto, el punto no está en el sistema de gobierno, el punto está en el corazón humano. Y el Señor dice, hermanos, compartía esto con unos hermanos, Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo va a haber aflicción y parte de la aflicción es reyes corruptos, por eso que hemos de orar por los reyes. Parte de la aflicción es aún siervos corruptos. Si no, hay algunos hermanos que han contratado a alguien y que les roban o no van al trabajo, los extorsionan de otra manera. El punto no está en si eres un rey o un siervo, el punto es que tu corazón no esté en pecado. Y eso es lo que está exhortando. Está exhortando a los siervos, volviendo al punto, ¿cierto, mi querido hermano? Que se sujeten a sus amos y lo hagan agradando en todo, porque deben hacerlo como para el Señor, lo que nos dice Efesios. Hermano, mira, no hay ni un solo texto. El pecado en esencia es la corrupción de la ley, es no obedecer a la ley. Y no hay ley en toda la palabra del Señor que diga que el ser un siervo o la esclavitud como tal, si quieres ir más lejos, sea pecado. Esa es la condición que le dio a algunos. Hermano, y si no hubiese esclavitud en este tiempo, tendríamos que sacar de la Biblia Santiago capítulo 1. Por ejemplo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Parte de esas pruebas eran que estaban
siendo sujetos a malos siervos. Y, y- 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 y el punto es esto, hermano. Dios no nos quiere librar de todas las aflicciones. Después de Juan 16:33 comienza el capítulo 17 de Juan y Juan 17 nos comenta, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. No te pido que los libres de todas las aflicciones de este mundo, sino que les des la fortaleza para que puedan sortear todas esas dificultades y agradar a Dios. Ese es el punto del cristianismo, porque el cristianismo se basa en que tienes un rey por encima de todo que gobierna tu mente, tu corazón. De tal manera que tu rey y los cristianos estamos a favor de ser esclavos de Dios. Nosotros los cristianos creemos en la teocracia, ¿no? No quiero hacer lo que yo hago, quiero hacer lo que mi Señor dice. Y hermano, ¿por qué este texto está aquí? ¿Y a mí qué? Hermano, el punto aquí es, ¿vives tú como un siervo del Señor? Primera pregunta. ¿Estás tú siguiendo la teocracia de Dios? Porque eso no es pecado. Eso es una bendición cuando tienes el Dios que tenemos. Pero el punto central de este texto, y es la segunda manera que tú tienes de agradar a Dios en todo, es, el Señor ha dicho esto y les está diciendo a los siervos que sean buenos siervos para que, versículo 10, en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? En primer lugar, ser ejemplo de doctrina, ser el ejemplo de las enseñanzas que predicamos. Pero en segundo lugar, parece ser muy parecido que adornen la doctrina, pero está aportando algo más. No solo tienes que ser ejemplo de las enseñanzas, sino que tienes que adornar, tienes que aportar a las enseñanzas muchas más buenas obras. Es decir, no solo tienes que quedarte con lo que sabes y ejemplificarlo, sino que tienes que ir más allá. Tienes que buscar tener más buenas obras a tu vida, que aporten, que crezcamos en buenas obras como iglesia. El punto es como la introducción, mi querido hermano. Tú no puedes decir, no quiero aprender a cocinar porque no quiero quemarme con fuego. Qué mediocre, ¿verdad? Mucha gente puede decir, yo no quiero aprender más del Señor porque me exige más cosas en mi vida práctica que debo cambiar y todo. Aquí está el texto que te empuja a todo lo contrario. Debes crecer, debes aportar, debes adornar a todas las enseñanzas más y más y más buenas obras. Hay algunos que dicen, yo ya sirvo al Señor yendo a la iglesia el día domingo. Bueno, en efecto, eso es parte de un servicio que trae muchos beneficios para tu vida, es verdad. Pero ¿y qué más puedes hacer, hermano? ¿Cómo más puedes adornar más tu doctrina? ¿Qué más? No, yo ya predico una vez cada tanto, lo que fue. ¿Y cómo puedes servir un pasito más, mi querido hermano? Ahora, recuerde usted que este servicio va acorde a la sana doctrina. Entonces, probablemente la pregunta antes de servir o hacer algo que parece buenas obras, debemos crecer en doctrina para que eso refleje buenas obras también y haya plena coherencia, van de la mano, como hemos dicho. La pregunta concreta para la iglesia de Pedrezuela, hermano, ¿estás tú sirviendo al Señor? Segundo lugar, mi querido hermano, ¿cómo más puedes servir al Señor? ¿Qué más puedes hacer para servir a tu Señor? No, es que ya es suficiente. Bueno, ¿y quién lo dice? Lo que nos dice la palabra es que debemos crecer y seguir a este punto para que podamos adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Perdón. Mi querido hermano, ¿qué cosas concretas, buenas obras, tú puedes hacer para adornar, para crecer en el servicio al Señor? Te voy a decir, la segunda forma concreta que tú tienes para agradar a tu Señor es que tú anheles, quieras, desees cada vez más servir más y más a tu Señor. Si la iglesia no desea esto, mi querido hermano, ¿sabes lo que va a pasar? Vamos a tener una iglesia mediocre. Como aquel que dice, no quiero conducir para no chocar.
Si la iglesia no desea crecer en buenas obras, si la iglesia no desea crecer en buenas obras, que repito, estén motivadas por la palabra del Señor en rectitud, lo que va a pasar es que vamos a tener un grupo de iglesia que le podríamos denominar vulgarmente las iglesias ácaros, diría yo. Las iglesias parásitos. Queremos engordar simplemente. Queremos estar cómodos aquí, calentitos. Encapsulando Biblia. Muy bien, mucho conocimiento en el cerebro de muchos hermanos. ¿Y para qué? Eso sigue siendo mediocre, mi querido hermano. ¿Cuál ha de ser el deseo de una iglesia sana? Es que todo esto se derive, se traduzca, nos empuje, nos impulse, nos motive, nos apasione por adornar más y más todo este conocimiento con buenas obras. Permíteme dar un ejemplo imperfecto, pero esto es como cuando ves una mujer que es bonita y su rostro es bonito. En la gracia del Señor, como mi esposa, no. Su rostro es bonito, su nariz es bonita, sus ojos, su facción, según tu criterio es bonito. Y ya es guapa en sí mismo. Pero además se pone un arito y qué bien se le ve. ¿Qué es el arito? El arito es el bonito. No, eso aporta, eso adorna su rostro que ya es guapo. Eso es la idea aquí, mi hermano. Las buenas obras no son la iglesia. Las buenas obras no son la belleza en esencia de la iglesia, pero aportan a la hermosura, aportan a lo que Dios quiere. Vamos a ser una iglesia guapa por lo que creemos, por lo que valoramos, porque nos aferramos a la verdad del Señor, no negociamos con ella, pero todo esto va siendo adornado y aportado por buenas obras, por cosas concretas. Hermano, las buenas obras en toda la palabra del Señor se refiere a cosas concretas que la iglesia hace, ejecución. No es solo credibilidad, eso lo tenemos claro, eso ha de ser y una cosa no va en desmedro de otra, han de caminar juntas. Pero las buenas obras son algo visible. En el libro de Santiago lo tenemos, no vamos a ir ahí. Yo te mostraré mi fe por medio de las obras. Vas a poder ver mi fe en lo que yo creo por medio de las obras. ¿Puedes tú mostrar tu fe sin obras? No. La fe, la credibilidad, lo que tú crees, la doctrina, tu doctrina, lo que tú te aferras, está muerto sin las buenas obras. ¿Y qué nos está diciendo en contexto Pablo, el Espíritu Santo? Le está diciendo a Tito, debes ser un ejemplo de buenas obras, debes modelar las buenas obras, porque también nos pone esto de los siervos, porque el punto aquí es que Pablo le está llamando a Tito a que la iglesia, debe enseñar a la iglesia a que abunden buenas obras, de tal manera que las buenas obras aporten, adornen lo que la iglesia cree. Hermano, tenemos la definición de amor en la palabra del Señor. Y la definición exacta es Cristo, porque Él no solo define lo que es amor, Él es amor. Dios es amor. Eso es lo que nos dice la palabra en primera de Juan. Vale, pero eso es una verdad que creemos y que abrazamos desde esta iglesia de gloria al Señor. Pero ¿y cómo se manifiesta eso? Con buenas obras. ¿Con quién? En primer lugar, con tus hermanos. En segundo lugar, con no creyentes. Hemos de preguntar y llegar a un momento, muy bien, por la gracia del Señor, si Dios lo permite, es lo que estamos esforzando. Vamos a tener un púlpito sano. ¿Qué quiere decir esto? Enseñanza sana por medio de los pasillos de la iglesia. Gloria al Señor. ¿Nos gozamos por eso? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Solo para engordar intelectualmente y bíblicamente y tener respuesta para todo ante cualquier discusión? No. ¿Sabes? La instrucción que nos dice en Tito capítulo 1. Nos está diciendo que debemos callar. Hay muchos habladores. Hay muchos habladores de vanidades. Estoy leyendo el versículo 10 del capítulo 1 de Tito. Hay muchos habladores de vanidades.
Versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Miren lo que dice ahí, ¿a quién tenemos que tapar la boca? A los que contradicen, a los que enseñan de manera incorrecta, a los que están torciendo las escrituras, a los que creen cualquier cosa. A eso debemos taparles la boca. ¿Sabe cómo usted le tapa la boca? ¿Discutiendo? No. Capítulo 2, versículo 8. Que no tengan nada malo que decir de vosotros. ¿Cómo? Habiendo sido ejemplo en todo. ¿Sabes cómo le tapas la boca al adversario? A los que es un mandato taparles la boca, siendo ejemplo de buenas obras y teniendo muchas buenas obras. Dos maneras concretas de agradar en todo tu Señor. Sé ejemplo de las enseñanzas sanas del Señor. Y segundo lugar, no solo sé ejemplo en algunas o de una manera, sino adorna, aporta, ve más allá, sirve más y cada vez más a tu Señor. Mi querido hermano, hay muchos de vosotros y muchos de nosotros que por la gracia del Señor podemos servir al Señor. La pregunta es, ¿ya? ¿Se acabó? ¿No hay nada más que crecer? ¿No hay nada más que ir? Te voy a decir, si ese es tu pensamiento, en primer lugar es mediocre y en segundo lugar va directamente en contra de la enseñanza que el Señor nos está dejando aquí, que hemos de crecer y adornar con más buenas obras lo que creemos. Eso va en contra de lo que el Señor nos está empujando a hacer, nos está empujando como iglesia. Va en contra del pensamiento mediocre y comodidad de, como diría yo, iglesia zácaro, que encapsula la bendición. Mi querido hermano, mi querida hermana, si este es tu pensamiento, el Señor no es tu Señor. O en esta área de tu corazón, tú necesitas entregarle el control completo al Señor. Si en esta área no estás avanzando, mi querido hermano, probablemente tú solo estás sirviendo porque, bueno, ya me lo dijeron, pero no porque quieras entregarte, no porque quieras ser sujeto a tu amo, no porque quieras agradar en todo a tu amo, sino probablemente vas a ser un cristiano respondón, vas a estar defraudando, vas a estarte mostrando infiel al Señor, que es todo lo contrario a lo que nos dice el versículo 9 y versículo 10. Querido hermano que está sirviendo en la congregación, ¿qué más? ¿Cómo más? Y esto, por favor, no se trata de desvivirnos. Mi querido hermano, servir al Señor no es solo dedicarse a tiempo completo a la obra del ministerio. Hay algunos que tienen este llamado, que tienen este don. Amén. Gloria al Señor, les necesitamos. Pero si el servicio al Señor solo se reduce, solo se traduce en predicar la palabra o tocar algún instrumento o aprender un poco de tecnología para saber cómo se lleva el sonido de la iglesia, muchos de vosotros o nosotros estaríamos sin poder servir al Señor. No. El servicio al Señor es que tú estés donde estés y estés haciendo lo que estés haciendo, lo hagas para su gloria. Entonces, lo que tenemos que recapacitar aquí es, básicamente, entre otras cosas, ¿estás tú trabajando para el servicio al Señor? Tú vas a tu trabajo y quieres hacer bien tu trabajo para agradar a tu jefe y que no te echen, o para agradar a Dios y que Él sea exaltado por medio de tu buen ejemplo en tu lugar de trabajo. Tú estás haciendo lo que estás haciendo para glorificar al Señor y que de tal manera que eso sea una adoración a tu Dios. La adoración no son solo los cánticos o el servicio el domingo. El servicio a Dios es todo y debe ser todo en tu vida. Porque si tú eres esclavo de Dios, entonces Él es el amo de toda tu vida, no solo de parte de tu vida. La pregunta es, ¿estás tú trabajando? ¿Estás tú ganando dinero para la gloria de Dios o solo para la comodidad de tu hogar? Por ejemplo. ¿Estás tú haciendo lo que estás haciendo para ver a un hermano bendecido y beneficiado y para ver a un no creyente conociendo la palabra del Señor por medio del ejemplo de tu vida? Si tú no lo estás haciendo, mi querido hermano, probablemente tú no estás viviendo como Dios quiere que vivan los siervos, los esclavos de Dios en primera instancia. Mi querido hermano,
Y en términos concretos, si Dios te está dando un llamado y quieres servir más a tu iglesia, bueno, eso no va por libre, eso va conforme al orden que el Señor ha establecido por medio del liderazgo, por medio del diácono, del diaconado, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedes tú aportar a la vida de los creyentes? En otras palabras, buenas obras, servicio, términos concretos y no espirituales, términos prácticos y no intelectuales. Dos maneras concretas que tenemos todos de agradar a nuestro Señor es ser ejemplo de lo que aprendemos, de la enseñanza bíblica, y crecer más y más en buenas obras. ¿Quieres agradar a tu Señor, iglesia? ¿Quieres agradar al Señor? ¿De verdad eso es tu pasión, tu corazón? ¿Quieres hacerlo? Si quieres hacerlo, debes ser ejemplo de lo que aprendemos aquí. ¿Cómo está nuestra vida, mi querido hermano? Y no solo eso, ¿cómo están nuestras buenas obras? La manera concreta y práctica de servicio a nuestro Señor. Mi querido hermano, hemos tomado tiempo para hablar de que el pecado no está en el sistema de gobierno en sí mismo. Dios es un monarca, un jerarca, un Dios absoluto, y Él tiene todas las directrices. Y sé que son palabras muy fuertes, pero en muchas cosas Dios no nos quiere preguntar la opinión. Y qué bueno. Qué bueno, hermano. Si Dios cumpliera todas nuestras peticiones, muchos de nosotros estaríamos en varios y grandes problemas, ¿verdad? Mi querido hermano, tenemos un Dios, un Rey bueno, perfecto. Un Dios que solo da órdenes para el beneficio de su pueblo. Lo que tenemos que hacer es obedecer y ya. Y hacerlo de buen corazón.